Institucional 5, Movimiento Ciudadano 3, Morena 2, la Alianza PT, Partido Verde y Morena 14, y eso es en cuanto a municipios. No sé, este es algo importante, este es un dato que estaba como resultado preliminar hace 7 horas. Ajá. Y en Veracruz, también el dato que estaba checando es que Movimiento Ciudadano ahí se convirtió en la segunda fuerza política por número de municipios ganados, Sí. aunque dicen ellos también son municipios importantes o municipios que pues que de alguna manera no habían gobernado antes. Y aquí el PAN obtuvo 34 municipios, 23 el PRI, 3 el Partido Verde, el Partido del Trabajo 28, 41 Movimiento Ciudadano y la Alianza Morena Partido Verde 60 y Morena sin alianza 11 de los 211 municipios. Entonces ahí el partido, digamos que la alianza ganadora, la del Partido Verde y Morena, en primer lugar junto con pues ahí los aliados, y pues ahí el segundo, este es el dato creo que más interesante de ahí, es que Movimiento Ciudadano ahí, en por lo menos el número de municipios, se acomoda como la segunda fuerza política. Estaba Maynas festejando. Hay que recordar que Movimiento Ciudadano nace ahí. Dante Delgado, su principal promotor y operador, presidente casi vitalicio hasta hace unos tiempos, es de ahí, y pues es una fuerza política arraigada en ese estado del sur de México, y pues Movimiento Ciudadano también sigue dando sorpresas, ¿no? Eso es. A ver, ¿cómo ves, Juan? Pues, Durango. fíjate, estaba viendo antes de entrar de los resultados, Sí. quería ver la diferencia que hubo entre Durango y Veracruz y el resto del país sobre la gente que fue a votar a las elecciones. La participación. Sí, Sí. ahorita más allá de entrar a la parte esta de resultados de la lectura política, sino cómo va este mito de que si va gente a votar a la urna en las otras van a aumentar. Pues sí, pero no mucho. La participación estuvo en 18% del consejo para la parte para el Poder Judicial. Anduvo rondando el 50% en los 40 y tantos, 50% lo que fue para presidencias municipales, pero la judicial en 18%, entonces tampoco es así como que eran unas separadas. Entonces en el 27 por ahí que decían que iba a aumentar la participación en varios analistas. Coincido, pero no va a ser tanto. O sea, ahí vimos un claro ejemplo que la gente desdeñó, al menos en un 2-1, Sí. hasta 3-1, podría decirse que desdeñó a la selección del Poder Judicial, porque estamos viendo eso, un 20%, 18.5% fue la participación en la elección del Poder Judicial en Veracruz y en Durango, ¿no? Pues eso te habla de que la gente pues no le gustó, aunque fue a votar por la otra, no votó por el Poder Judicial, ¿no? Eso también habla. En la mañana decíamos de los diferentes tipos de razones por las que no votaron. Pues en estos dos estados ahí se me hace más complicado. Si ya fuiste a la urna y no fuiste, pues el mensaje es más contundente. Sí. No me importa, no me No, interesa, además, no pero lo entiendo. hay un elemento también que es importante, ¿no? No conoces a los candidatos, Sí. no tienes idea por quién vas a votar. Sí, son muchos No elementos. hay competencia, no hay confrontación. Pero digamos ¿no? que aquí que la gente de todas maneras fue a la urna, ni así los peló. Sí. Las mismas urnas, el caso de Durango y Veracruz, el 18... pero estaban ahí mismo en las urnas. Estaban aparte, tranquilo, ¿no? estaban unos metros aparte. O sea, estaban en una escuela, estaban en una metro aparte. O sea, otra vez, la gran mayoría, el 85, sí, yo también. A ver, la gran mayoría en una primaria, tú abrías, ponías las urnas. Sí. Hay unos metros, unos 5 o 10 metros, ponías la otra, ¿no? Entonces, físicamente, sí estaban en el mismo lugar. Pero no conoces a los candidatos. Bueno, ese es No otro hay- rollo, pero vamos, no tú- te costaba mucho sí, trabajo, pues, sí. si no lo hiciste. Bueno, ahorita vamos. A ver, Armando, vamos contigo. No hay que confundir la milanesa con la mayonesa. Estamos hablando de dos procesos diferentes. Y creo que estamos abordando el tema de las elecciones locales de estos dos estados, ¿no? Sí. Veracruz y Durango. Hay que contextualizar para dar un poco de idea a la audiencia. Durango está siendo gobernado por el PRI. El gobernador es Esteban Villegas Villarreal. En Veracruz está siendo gobernado por Morena. La gobernadora es Rocío Nale García. Así está, porque tiene mucho que ver quién esté gobernando el estado, ¿no? En una elección local, donde están jugando no la gobernatura, sino las presidencias municipales y las regidurías. Creo que también el Congreso local. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que los tres líderes de los principales partidos políticos
presentan ya cuentas alegres, se dicen triunfadores. Luisa María Alcalde, la dirigente nacional de Morena, dijo hoy sentirse muy contenta por el resultado de la elección. Dijo que avanzamos en Durango y nos consolidamos en Veracruz. O sea, avanzaron en Durango. Ella acepta que no ganaron Durango, pero que en Veracruz se consolidan el triunfo electoral. Entonces, luego de revisar los datos del PRE. En Durango, dice, ganaron 22 de las 39 municipios, que para ellos es un gran avance de Morena en un estado gobernado por el PRI. Entonces, incluyendo, dice, ganaron el municipio de Gómez Palacio, el segundo más importante en el estado de Durango. En Veracruz, dice Rocío Nale, Luisa María Alcalde, en Veracruz, dice, pese a la violencia registrada, porque hubo mucha violencia, muchísima, hubo muertos, candidatos muertos, atentados, etcétera, Morena se impone en 140 de los 212 municipios. Por eso ella habla de que registraron un avance importante. Por su parte, también el dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, dice, en Durango los aplastamos, están ratificando el triunfo. Dice Alito Moreno, no solo resistimos la presión de todo el aparato oficial de Morena, dice, porque dice que fueron gobernadores, el propio Andy López Beltrán, hijo de Andrés Manuel, estuvo presente, Luisa María Alcalde, senadores, diputados de Morena, estuvieron apoyando a los candidatos ahí. Sin embargo, pues Alito Moreno se manifiesta muy contento por haber triunfado. Jorge Romero Herrera, el líder del CEN del PAN, por su parte, dice también, logramos un triunfo contundente, dice. Asegura triunfos para su partido en Boca del Río, Veracruz y Durango en la ciudad capital. Conquistó ciudades importantes. En Veracruz, dice, pasamos de gobernar 16 municipios en alianza a 25 municipios gobernados solo por el PAN. Eso para ellos es un gran avance también. Así Bien. es que son las cuentas que presentan cada uno de los líderes nacionales, Víctor. Eso es, bueno, pues, a ver, Jesús. Yo tengo mi duda y creo que tiene razón, hay que concentrarse en este tema que es el tema de las elecciones. Sí, porque es poco el tiempo. En el tema de las elecciones locales. Yo no veo cómo el PAN dice que le fue bien en Durango, si hasta donde tenía yo pues cuentas, eran 14 o 15 municipios los que gobernaban solos como Acción Nacional, y ahorita hasta el PREP que chequeé, pues no tienen ninguno. No sé si en alguno de ellos ya vayan repuntando, ¿no? Pero a ver, tienes 14 municipios y de pronto te quedas en ninguno y sales festivo a decir que vamos muy bien en Durango. Yo creo que estas son el tipo de cosas Pues, como ya sabes que no, cómo son los dirigentes. como que no, o sea, Sí. al final van a venir 2 días después a decirte no seas ridículo, pues no ganaste nada. El Partido de Acción Nacional en Durango se desmoronó, aguantó bien en Veracruz, es tercera fuerza política, ¿no? Incluso por encima del Revolucionario Institucional. Sí. El PRI le fue mejor en Durango que en Veracruz, y a Movimiento Ciudadano le fue mejor que al PRI que al PAN en Veracruz. O sea, ¿qué cuesta decir las cosas como son? Es que en Durango, ¿No? Jesús, acotando un poquito, Jorge Romero Herrera, el líder del PAN, él se siente congraciado, contento, porque conquistó la ciudad capital, Durango. Ganaron el PAN. Así lo está proclamando en estos momentos, ¿no? Entonces, Ok. yo a eso le da a ellos. Dice, Pero sí se la llevaron porque hasta donde me hasta estaba este viendo el momento son PREP. preliminares todos los números que Sí, estamos claro. presentando. Sí, sería el único entonces. Sí, Y bueno, pues y se conforma con haber conquistado la capital, perdiste todos los demás municipios. probablemente. Bueno, la Entonces, capital y si es que- la capital es la capital. sí. Si es que la tienen, ¿eh? Porque Sí. la verdad es que el PREP que estaba viendo, pues no daba esos números. Entonces, Alito sí tendría Bien. razón en festejar un tanto, porque en Durango es evidente que se quedaron con algunos municipios que, a ver, siguen siendo menos incluso que los que tenían, y eso también yo creo que les debe de mandar un mensaje. Ah, les va mejor a los partidos de oposición, en este caso PAN, cuando compiten solos. Yo creo que el PAN ya se dio cuenta que no tiene nada que hacer con el PRI, ¿no? Por lo menos es lo que podemos leer. En Durango Ver. no. A ver. A ver, en Durango tiene la alianza PRI-PAN, tienen el 40% más 1% del PAN, es 41, 43. 43% contra la alianza de Morena, que es 31, 32, 33, van ganando por 10 puntos. En la alianza, y el PAN, encabeza el PAN, porque ahorita es el presidente municipal del PAN, Sí. y repetiría 40 puntos, repito, 40 contra 30 más o menos es lo que trae, 32. ¿Te refieres a la capital? La capital, sí, Sí. hablo exclusivamente de la capital, o sea, Sí. si ya le saca
ya le saca bastante puntuación. Ahora, en Durango casi todos fueron en alianza, ¿no? No hay solos, no, lo que me ha tocado ver. Unidad y Grandeza se llama la alianza de ellos, Unidad y Grandeza del PRI y PAN, y en casi todos fueron en conjunto, ¿no? Aquí ganaron 15 municipios, la alianza esa, creo que le dijo 5, el PAN solo no, pero la alianza 15 municipios se echó, más o menos. Bien. Armando, vamos contigo. Sí, bueno, yo creo que esta elección en estos dos estados va a dar un referente de cómo tendrán que actuar los partidos políticos hacia las próximas elecciones, ¿no? Empezar a calibrar las posibilidades de las alianzas entre los opositores. Yo creo que va a depender mucho el tipo de alianzas que realicen o que acuerden hacia la aceptación, el comportamiento de las simpatías nacionales hacia Morena. Si Morena sigue conservando esa hegemonía, sigue conservando esas simpatías y ese 81% estábamos hablando ahora en la semana pasada de preferencias de simpatías hacia el gobierno de Claudia Sheinbaum, que es muy altísimo, ¿eh? Entonces, si logra Morena conservar esa preferencia, esa simpatía de los ciudadanos hacia su gobierno, van a estar obligados los partidos de oposición a querer pelear y disputarle los espacios en alianza. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que va a estar muy difícil derrotar a esa fuerza de Morena. Ya lo estamos viendo, saben hacer sus estrategias y pues además van a tener el control prácticamente de todos los poderes ahora con el Poder Judicial. Vamos a ir a una pausa. ¿Qué factores pesaron más, locales o nacionales, en los resultados de estos dos estados? Se pueden ver como, digamos, un experimento válido de lo que podría ocurrir en otros estados. ¿Qué tanto peso tienen los gobernadores en los procesos electorales? Ya vimos que, pues, donde gobierna la oposición a Morena, pues ganó la oposición. Y donde gobierna Morena, que es el caso de Veracruz, pues ganó Morena y sus aliados. ¿Qué tanto peso tienen los gobernadores y cuáles fueron los factores que pesaron más en estas dos elecciones, los problemas o asuntos locales o nacionales? Estamos hablando de resultados de las elecciones en Durango y en Veracruz en la mesa de análisis. Una pausa en radio, nos quedamos aquí en redes sin comerciales. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Yo sigo pensando, ahorita regresamos a revisar de nuevo ahí resultados y los principales municipios, Jesús, que le va mejor al PAN sin ir aliado con el PRI, ya ahora sí que por su cuenta, aunque en algunos estados sigue funcionando la alianza, ¿no? Yo creo que depende del estado y depende también del candidato. Por ejemplo, que es José Antonio Chá Rodríguez, que gana la capital, seguramente se va a convertir en candidato a gobernador natural, ¿no? Son ciudades importantes de Durango, grandes, pues está Gómez Palacio, ¿no? Que es la segunda más poblada después de la capital, sí. Y allá en Gómez Palacio ganó Morena, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que depende de las características del estado y sobre todo cómo se lleven cómo se lleven los grupos políticos. El binomio PAN-PRI en Durango ya había funcionado desde hace algún tiempecito, y por ejemplo en otras entidades, por ejemplo en Sinaloa, eso es un arroz que no cuaja, ¿no? Es un tema que no se da, en Jalisco tampoco se da, en Nayarit más o menos. Cada uno, yo creo que cada estado tiene esas identidades en donde sí se puede como amalgamar, y en otras de plano no. En el Estado de México tampoco se ha podido, por ejemplo. Eso es, Juan. Pues ya viendo el resultado, ¿no? Sí le puso una friega ahí en capital, la alianza PRI-PAN, te la mandé, como 15 puntos ganó. Pues sí se abrió bastante. En Durango, la presidencia municipal. Sí, la presidencia municipal. Y en Durango, en la sumatoria de votos, más allá de los municipios, ¿quién se quedó con todo? Sí, también tuvo como 12 puntos más la alianza PRI-PAN, sumando todo, ¿no? Individuales y separados, que los partidos de Morena, PT y Verde, ¿no? Entonces, tanto en la capital como en la sumatoria total, Durango ganó. Ahora, esto habla que cuando un gobernador local le entra, le puede ganar, ¿no? Le puede ganar a Morena. Ahora, sí. En Veracruz, nada más para checar el dato, creo que perdió municipios Veracruz, Morena los cogobernaba. O sea, más allá de que haya ganado mayoría o no en muchos, es
de los que gobernaba ahora, creo que perdió unos 15, es lo que estoy revisando aquí el dato. Hubiera perdido Morena más alcaldías que las que tenía. Eso también es un dato relevante, ¿no? Y ya con una gobernadora Morena, también con un exgobernador, entonces ahí sí que haya perdido alcaldías Veracruz, pues también algunos focos rojos se le pueden prender a Morena ahí en ese estado. Eso es. Armando. Sí, es importante lo que dice Juan, porque ellos se van por municipios ganados. Y hay municipios chicos en Veracruz, hay muchos, hay 200, más de 200 y tantos, hay 300 municipios. Entonces, hay un solo municipio que puede representar electoralmente hasta 5 o 6 municipios. Por eso es importante ver qué municipios ganaron, porque Luisa María Alcalde se dice muy contenta en Veracruz, porque se imponen 140 de los 212 municipios. Están incluidos Jalapa y Poza Rica, dice, son los principales, los municipios más grandes, que ellos pues se toman muy en cuenta por la importancia de esos municipios, pero habría que ver los demás. De los otros 140 que ganaron, pues habría que ver qué tanto representan electoralmente, ¿no? Eso es importante, porque la verdad pues no tenemos los datos concretos de cada uno de los municipios. Sí, por supuesto, creo que Morena, si se confirma que perdió, o sea que no pudo conservar algunos municipios en el estado de Veracruz, con un estado gobernado por una mujer, en este caso pues, de Morena, eso yo creo que sí enciende alertas, no obstante que sigue siendo del partido con mayor intención de voto y la oposición en algunos estados pues prácticamente está en la lona. Aquí la clave sigue siendo qué tipo de candidatos. Ya lo hemos comentado en varias ocasiones que no es suficiente la marca si no llevas buenos candidatos a las contiendas electorales. Vamos a regresar de la pausa. Ahí vamos de regreso. Estamos de regreso en la mesa de análisis. Estamos revisando aquí precisamente que salvo los resultados ya oficiales que darán a conocer en este caso las autoridades electorales en Durango y en Veracruz. Lo que se puede observar desde ahorita es que, bueno, se impuso, digamos, la supremacía de los partidos que gobiernan en ambos estados, pero hay algunos aspectos que habría que revisar, sobre todo qué municipios no pudieron conservar los partidos que gobiernan tanto en Durango como en Veracruz. Mira, el dato que te tengo es por voto por partido político con el 100% de las actas computadas en el PREP. El PAN en Veracruz obtuvo 405,000 votos en todo Veracruz. El PRI 332,000, el 11%, el PAN el 13%. El Partido Verde 237,000, el 7%. El Partido del Trabajo 374,000, el 12%. Movimiento Ciudadano 572,000, el 19%. Y Morena 942,678, el 31.52. Sí, como decía, Movimiento Ciudadano es el partido político, el segundo partido político que más votos recibió con 572,000. Morena un total de 942,000, 31.52. Es decir, yo creo que visto por partido político, la votación de Veracruz ayer deja claro que Morena y Movimiento Ciudadano son los partidos que están en la preferencia de los veracruzanos, no así en Durango, donde todavía tiene fuerte presencia el Partido Revolucionario Institucional. ¿Cómo quedó el PRI en Veracruz? El PRI sacó 332,000, el 11.11%. Pues ahí va. Pues sigue en la lona, ¿no? No se sí, pero fíjate, sí, a ver, PRI, PAN, sí, todo eso, pero Morena perdió. A ver, también lo platicábamos con un amigo en la mañana, lo reíamos. A ver, los resultados de Morena, sí, de entrada, pues no le fueron tan bien, porque perdió municipios que ya tenía, o sea, si sigue siendo mayoría, tuvo como 1,600,000 en Veracruz, sumado a ellos y el PT, aunque van separados, no importa, pero son aliados, el Verde y el PT son como 1,600,000 más o menos, pero el otro lado anda como en 1,400,000, 1,500,000 entre el Verde, entre MC, que no son aliados, MC, PRI, PAN, que digamos que se consideran oposición entre comillas. O sea, por eso digo, Morena no arrasó completamente como venía arrasando. En Durango le fue mal, en Veracruz perdió municipios,
En la otra elección, pues no le fue como creyó que la gente iba a votar, con el acarreo, como le quieran llamar. Entonces, vamos, no es que Morena vaya a perder, ni mucho menos, pero les decía, es como en un juego de béisbol. Es como que es la primera entrada, la parte alta de la primera entrada y le metiste 3 hits. A lo mejor no le metiste carrera, pero 4 o 5 hits le metiste. Y falta mucho juego, pero al menos digamos que Morena en este fin de semana ya lo vimos, ¿no? Falta, pero le van a tener que rendir cuentas a no sé a quién, pero no les fue tan bien como les venía yendo. A ver, Armando, ¿tú cómo lo ves? En la elección en Veracruz para gobernador, que ganó Rocío Nale, fueron en alianza PRI-PAN. Y ahí esa alianza pues, logró ganar en 16 municipios. Por eso Jorge Romero, el líder nacional del PAN, ahora está muy contento porque después de haber conquistado 16 municipios en alianza, en esta elección creo que fueron solos los panistas, el PAN fue solo, y ganó 25 alcaldías solo el PAN. Entonces se coloca como la segunda fuerza política. 34 dice aquí. Bueno, creo que a lo mejor ganaron más, subieron. Eso es un prep que tenía en la mañana. Resultados preliminares. Sí, son preliminares, estamos viendo preliminares. Yo estos datos los tengo de las 10 de la mañana. Sí, pero ya suspendió. Ya están, ya están, yo creo que completo al 100%. Hasta el miércoles. Entonces, sube aún todavía más y solo. Entonces, sí es interesante cómo están moviendo el ajedrez político en todo. Estos dos estados pueden servir de experimento para el resto de los estados y también para Morena, la forma en que pues le están ganando terreno. Sigue conservando el poder Morena, pero sí está perdiendo terreno en algunos espacios. A ver, ¿tú Yo cómo creo ves? que esto es lo bonito de los números. Cada quien los va a ver como quiere. ¿Cuántos veracruzanos votaron por Morena? ¿Cuántos veracruzanos votaron por Partido del Trabajo, por el Movimiento Ciudadano? Y ahí está bien claro, desde los números que se alcanzan a percibir, sacar 942.678 votos en el estado de Veracruz te convierte en la primera fuerza política, porque a partir de ello también va a ser la integración de la Cámara, Sí. ¿no? Entonces, Congreso. de los congresos. Sí. Y además, algo bien interesante es cuando está sacando por municipio, pues está bien, así es como Movimiento Ciudadano dice que gobierna no sé cuántos municipios en México como tal, pero el porcentaje de mexicanos gobernados por Movimiento Ciudadano es mucho menor. Yo creo que depende cómo quieras acomodar ahí las cifras para decir que te fue bien o mal. Yo lo tomaría en el tema que no es relativo, sino en cuántos votos recibe cada partido político en el estado, y en eso pues ampliamente superior, 31.52, contra los otros partidos que, salvo Movimiento Ciudadano, pues ahí rondan por el 11-13%, ¿no? Sí. A ver, yo nada más a ver qué opinan, ¿no? Porque rápidamente algunas cabezas de notas esta tarde de medios nacionales. Reforma, por ejemplo, publica: retrocede Morena en Durango, oposición se consolida. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Los resultados sí, hasta ahorita. Y luego Rocío Nale dice que se aprende de los tropezones. Sí, ¿No? porque perder municipios, pues. O sea, creo que lo peor que le puede pasar a un partido político en el poder es que le falte la autocrítica. Morena tendrá que hacer una revisión a fondo de qué fue lo que falló en los municipios donde no pudo conservar. Más allá de Tuvo 30 y tantos por ciento. Resultado global. Sí, a ver, Morena Sí. tuvo 30 y tantos por ciento solo Morena en esta elección. Pero en la elección pasada tuvo 48%, solo Morena. Entonces, sí hay una caída, vamos, así sigue siendo la aplanadora en Veracruz, todo, sí. Pero perdió municipios y perdió porcentaje de participación. No podemos hablar de caída en votos porque ahí sí sería injusto, porque no es lo mismo una federal que una local, pero sí en el Sí. porcentaje, eso sí, le cayó el porcentaje. Sí. Solo a Morena, olvídense de aliados y eso, solo a Morena. Entonces, sí estamos viendo eso, repito, es como ir en la primera entrada y que le pegaste 3 Sí, pero sí, tiene razón. Sí. Morena pierde 60 municipios en Veracruz. No está bien, me quedé corto. Pasa de 130 a 70, según los resultados preliminares. Y de Movimiento- 48 al 33%. Y Movimiento Ciudadano ¿Crees? gana Sí, en esos espacios. sí, sigue ahí. Y sigue paso a siendo el paso. partido más votado en Veracruz. Sigue avanzando Movimiento Ciudadano, hay que perder de vista. Sí. Es un partido
pues que poco a poco ha ido jalando, sobre todo con los jóvenes, que es el mercado al que le está apostando. Ganó Sí. Catemaco. 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 Famosísimo Sí. Catemaco. Sí, cerramos, Armando. A ver, ahorita hablabas, Jesús. Nos queda un minuto, ¿eh? Sí, Ya, rápidamente, adiós. Víctor. Sí. Ahorita hablabas de las votaciones que tuvo Morena en Veracruz, 900 y tantos mil. Sí, casi sí, millón. pero hay que tomar en cuenta también el padrón electoral del estado de Veracruz. ¿Sabe cuántos son? 7.545.000 electores. O sea, ese es un dato importante. Sí. O sea, 900.000 de 7 millones están apoyándolos ahí. Los demás, bueno, abstención y todo lo que tú quieras, pero la gente que acudió, y Morena sabe mover sus fichas, es importante. Bien. Entonces, Y está gobernando ahí. Movimiento Ciudadano, hablando de Veracruz, que gobierna Morena, es segunda fuerza política, ¿no? ¿Y sabes qué otro ganó? Papantla. Ay, Papantla, tus hijos lloran. Ándale, pues. Los voladores. Oye, el PRI pasa de 6 a 24 municipios. Bien, ahí va. El PAN de 13 a 34. Ya se está, ¿No? el efecto Javidú ya se está olvidando ya un poco, ¿no? Sí, no, pues es que no hay memoria en los ciudadanos. Y finalmente es el desencanto de cómo se gobierna. De alguna forma la derrota, en buena medida, es también cosecha que tiene que llevar. Pero otra las cosa, la autoridades presidenta actuales. no le está pasando entonces sus 78 o 80% a Morena, porque ahí se hubiera reflejado. O sea, la presidenta no se los está bajando, al menos, repito, en la primera entrada. Bueno, pues así las cosas. Vamos a ver al final de los resultados oficiales, pero ese es un escenario más o menos preliminar de cómo van el ajedrez político en estos dos estados. Muchas gracias, Jesús, Juan, gracias, Armando, a todo el equipo, a toda la producción, muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a usted por su compañía. Pásala bien. ERSA presentó la mesa de análisis, información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte de México.